Hola a todos, mis queridos espectadores. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que estén tan emocionados como yo por el vídeo de hoy, porque tenemos un tema, digamos, explosivo. Y es que, ¿quién no ha vivido alguna vez esa sensación de ver a alguien, o quizás ser uno mismo, despidiendo el año de una manera, memorablemente borrachos? Hoy vamos a meternos de lleno en esa experiencia universal y a preguntarnos, ¿y de Met salen de la fiesta de Año Nuevo así de borrachos? Y no hablo solo de un par de copas de más, hablo de ese estado etílico que te hace cuestionar todas tus decisiones y, sinceramente, te regala anécdotas para toda la vida. Me encanta que estén aquí, y si aún no son parte de esta comunidad, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse. No se arrepentirán. Ahora, prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desgranar este fascinante fenómeno con todo el detalle que merece. Primero, pensemos en la propia noche de Año Nuevo. No es una noche cualquiera. Es una noche cargada de simbolismo, de una energía colectiva que se acumula a lo largo de 12 meses. Es una noche de expectativas desbordantes, de propósitos que nacen con la ilusión más pura, de despedidas agridulces de lo que fue y de bienvenidas efusivas a lo que será. Y sí, es innegablemente una noche de celebraciones, de desbordante alegría. El brindis, ese gesto que une a desconocidos y reaviva lazos, la música que irrumpe en el alma y nos invita a mover el cuerpo, la compañía, que puede ser tan reconfortante como efervescente, y la euforia contagiosa del conteo regresivo, todo conspira, casi de manera orquestada, para que uno baje un poco la guardia, para que las corazas del día a día se resquebrajen. Y es precisamente en ese ambiente festivo saturado de optimismo, de esa esperanza renovada, y a veces, de una ligera desesperación por dejar atrás las cargas del año que se va, donde el alcohol entra en juego, no solo como una bebida, sino como un personaje principal, casi teatral. No es solo un líquido que se ingiere, es un catalizador social, un facilitador poderoso de la desinhibición, un solvente de las preocupaciones. Y cuando hablamos de Demet, ya sea que se refiera a dos personas específicas cuyos avatares nos imaginamos vívidamente, o a un concepto, a una metáfora de una situación que todos hemos presenciado o vivido, la pregunta adquiere una dimensión aún más intrigante y universal. ¿Son estas dos almas embarcadas en una aventura etílica conjunta? ¿Es una representación de un estado compartido? Sea lo que sea, la idea de salir de una fiesta de Año Nuevo en un estado de ebriedad avanzado evoca imágenes poderosas, instantáneas que se graban en la memoria. Piensen en esos momentos en los que las risas, liberadas de cualquier censura, se vuelven incontrolables, fluidas, contagiosas. Las conversaciones, que pueden empezar triviales, de repente se sumergen en las profundidades de la filosofía existencial o se desvían hacia lo absurdo más hilarante a menudo, y es ahí donde reside la magia, ambas cosas a la vez. Y los pasos de baile, bueno, los pasos de baile, esa expresión corporal que trasciende el entendimiento racional, se vuelven experimentales, audaces, inolvidables. Imaginen la escena con todo detalle, las luces tenues, que crean una atmósfera íntima y a la vez misteriosa, la música, que sigue resonando en el fondo, quizás un poco distorsionada por la reverberación de los cristales tintineantes, los ecos de las conversaciones animadas y, sí, las voces ebrias que añaden una capa de autenticidad y desparpajo. Las últimas campanadas del reloj que marcan el fin de una era y el comienzo de otra, han resonado, los abrazos, sinceros o protocolarios, se han intercambiado, y ahora, lo que queda es la cruda, pero a la vez excitante, realidad, el regreso a casa, la transición de la fiesta a la calma del hogar. Y ahí, en ese umbral entre la celebración y la rutina, es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Si Demet salen de la fiesta así, en ese estado de euforia etílica, ¿cuál podría ser el escenario? Podríamos estar hablando de un par de amigos de toda la vida, que tras haberse jurado mutuamente moderación al inicio de la velada, terminan compartiendo una botella entera de champán, y luego, impulsados por la energía del momento, alguna otra cosa para prolongar la fiesta hasta el amanecer. O quizás son dos personas que se conocen esa misma noche, una conexión instantánea forjada en la atmósfera festiva, cuya química, amplificada exponencialmente por el alcohol, los lleva a una aventura de Año Nuevo que será recordada por mucho tiempo. Las posibilidades, como la noche misma, son infinitas y cada una de ellas, admitámoslo, es más intrigante y tentadora que la anterior. Pensemos en los detonantes, en esas fuerzas sutiles y a veces no tan sutiles que llevan a alguien a ese punto de desinhibición total. A veces es la presión social,
ese deseo humano innato de encajar, de ese parte del ambiente festivo, de no ser el único que se queda en la orilla mientras todos navegan en el mar de la diversión. Otras veces es simplemente la emoción pura del momento, la idea seductora de que es solo una noche o una excepción que no tendrá repercusiones, y que las consecuencias, sean las que sean, se verán mañana. Y seamos absolutamente sinceros, para una gran parte de la población mundial, el alcohol es sinónimo de diversión desmedida, de una liberación catártica del estrés acumulado, de una evasión temporal de las preocupaciones. En una noche tan cargada de significado como la de Año Nuevo, cuando las tensiones del año que termina se disuelven en el aire y las esperanzas para el futuro se disparan como fuegos artificiales, el deseo de desconectar, de dejarse llevar y de disfrutar al máximo de cada instante puede ser abrumadoramente fuerte. Y si la fiesta está animada, si la música es envolvente, si la compañía es magnética y sobre todo, si las bebidas son generosas y deliciosas, es increíblemente fácil, casi inevitable, perder la noción de la cantidad que se ha consumido. La moderación se convierte en un concepto abstracto, un recuerdo lejano de épocas más sobrias. ¿Pero qué significa realmente así de borrachos? No se trata solo de un ligero mareo, de esa sensación de que el suelo se mueve un poco. Hablamos de cruzar esa famosa línea invisible, ese umbral etílico que una vez traspasado, transforma radicalmente a la persona. La más reservada puede convertirse en el alma incansable de la fiesta, y la más sensata, en un torbellino de decisiones cuestionables y de ocurrencias inesperadas. Podríamos estar hablando de personas que en su estado etílico, son incapaces de recordar dónde han dejado su abrigo, de aquellos que impulsados por una sinceridad desbordante y un exceso de valentía, deciden confesar amores eternos a desconocidos que apenas conocen, o incluso de los que con una pasión desmesurada y una desafinación cósmica, se embarcan en un recital de karaoke que hará temblar los cimientos del local. La torpeza generalizada, la falta de coordinación motora que convierte cada movimiento en una hazaña, la verborrea incontenible que fluye sin cesar, esa peculiar sensación de que el mundo a su alrededor gira un poco más lento, o quizás, de manera más vertiginosa, un poco más rápido de lo habitual. Todo eso, todo ese conjunto de síntomas, forma parte del cuadro, de la pintura vívida de una noche memorable. Si de Met son dos personas, la dinámica entre ellos en ese estado podría ser fascinante, casi digna de un estudio sociológico o antropológico. ¿Se apoyan mutuamente en su viaje etílico? ¿Se ríen juntos de sus propios desvaríos, de sus ocurrencias espontáneas? O quizás uno de ellos, en un acto de heroísmo sobrio, está intentando mantener un mínimo de cordura, una pizca de sentido común, mientras el otro se sumerge por completo en el glorioso caos festivo. Imaginen el diálogo, esa conversación que desafía toda lógica terrenal. Oye, creo que deberíamos irnos ya. Pero si la fiesta acaba de empezar, ¿qué dices? La fiesta terminó hace 2 horas y la tuya, mi querido amigo, acaba de empezar en tu propia cabeza. Ese tipo de diálogos impregnados de una lógica distorsionada pero irresistiblemente convincente, y de un entusiasmo contagioso que no conoce límites, son el pan de cada día, la banda sonora de estas situaciones. Y no podemos olvidar un aspecto crucial, un elemento que añade una dosis extra de aventura y a menudo, de comedia, los transportes. ¿Cómo se las arreglan estas almas desorientadas para llegar a sus respectivos hogares? Un taxi que parece tardar una eternidad en llegar, mientras ellos intentan hacer malabares con las copas vacías y sus propios pies que parecen tener vida propia. Un amigo milagrosamente sobrio, un ángel guardián de la noche, que se resigna con una paciencia que raya en lo heroico a ser el conductor designado, navegando entre las curvas y los desvaríos de sus acompañantes. O quizás en un acto de valentía suprema, deciden emprender el camino a pie, tambaleándose cómicamente por las calles nocturnas, riéndose de las farolas que parecen bailar a su alrededor, de las sombras que cobran vida propia. Cada opción, cada decisión de transporte tiene su propio potencial cómico intrínseco y, admitámoslo, un poquito de drama inherente, ese suspense de si llegarán a casa enteros y sin incidentes mayores. Pero volvamos un poco a la esencia de la pregunta, a su núcleo fundamental, ¿y de Met salen de la fiesta de Año Nuevo así de borrachos? Esta pregunta no solo nos invita a imaginar escenarios, sino también a reflexionar sobre nuestras propias experiencias, sobre esas noches que han quedado grabadas en nuestra memoria. ¿Quién de nosotros no ha visto a alguien en ese estado? ¿Quién no ha sido testigo o incluso protagonista de un momento de esos que al día siguiente te hacen sonrojar de vergüenza, pero que con el paso del tiempo te sacan una sonrisa nostálgica?
Es una parte ineludible, una faceta casi intrínseca de la experiencia humana, especialmente en celebraciones donde las emociones se desbordan y las inhibiciones se disuelven en la euforia colectiva. Podríamos incluso imaginar escenarios más específicos, pintar cuadros mentales con mayor detalle. Imagina a Demet I que ha pasado toda la noche bailando sin parar, con una energía inagotable, esa energía frenética de un niño en una tienda de dulces y ahora, con los ojos vidriosos y una sonrisa que apenas se sostiene, intenta explicarle a un árbol la profunda importancia de los propósitos de Año Nuevo. Y Demet II, que quizás ha estado más en modo observador al principio de la noche, analizando la escena, pero que al final de la velada, tras haber succionado las últimas gotas de varias copas de más, ha decidido que es el momento perfecto, el instante crucial, para declararle su amor eterno al camarero que ya ha recogido todos los platos y está a punto de cerrar el local. La imagen mental es cuanto menos hilarante, un compendio de lo absurdo y lo tierno. La clave de todo esto, lo que hace que estas situaciones sean tan cautivadoras, radica en la autenticidad de la emoción desinhibida. Cuando las personas están genuinamente desinhibidas por los efectos del alcohol, revelan facetas de sí mismas que en un estado de sobriedad normal, quizás mantendrían ocultas bajo capas de decoro y autocensura. Esto puede llevar a momentos de vulnerabilidad profunda, de honestidad brutal que desarma, o simplemente de pura y simple, deliciosa tontería. Y es esa imprevisibilidad inherente, esa cualidad de no saber qué va a pasar a continuación, lo que hace que estas situaciones sean tan fascinantes de observar y, a menudo, tan divertidas de recordar. Ahora, permítanme ser claro, no estoy aquí para juzgar ni para sermonear. Todos hemos estado ahí, o hemos conocido a alguien que ha estado en esa encrucijada etílica. La cuestión no es si está bien o está mal, sino la fría y cruda realidad de que sucede. Y el final del año con toda su carga simbólica, con su ambiente festivo y su atmósfera de reinicio, es un caldo de cultivo perfecto para que este tipo de eventos ocurran. Es la despedida de lo viejo, de lo conocido, y la bienvenida de lo nuevo, de lo desconocido, y a veces, esa transición, esa poderosa transición, se hace con un cóctel en la mano y una sonrisa un poco desequilibrada. Pensemos brevemente en las posibles consecuencias, en esas ramificaciones que se extienden más allá de la propia noche. No solo hablamos de las anécdotas graciosas que se contarán durante años, sino también de esos pequeños tropiezos, de esos despistes del día siguiente. Olvidar el móvil en el coche de alguien que apenas conoces, despertar con un dolor de cabeza que te hace cuestionar la existencia misma, o tener que enviar un mensaje de disculpa, a veces torpe y avergonzado, a alguien con quien quizás te pasaste de la raya, con un comentario inapropiado o una acción poco decorosa. Pero incluso esas consecuencias, esos pequeños inconvenientes, tienen su encanto, su valor. Son parte del aprendizaje, de la experiencia vital, de la construcción de nuestra historia personal. Y aquí es donde entra la parte verdaderamente intrigante del tema, el misterio que envuelve a estos Demet. ¿Podríamos estar hablando de una situación puramente hipotética, una historia inventada, una construcción literaria para ilustrar un punto? ¿O realmente conocemos a estos Demet, son personas reales cuyas hazañas etílicas han trascendido el ámbito privado? La belleza de las redes sociales y de plataformas como YouTube es precisamente esa. Nos permiten compartir estas historias, estas observaciones, y crear un espacio donde todos, sin importar nuestras experiencias individuales, podemos identificarnos, podemos sentir esa conexión humana. Así que si tú, mi querido espectador, eres uno de esos Demet que ha vivido una noche de Año Nuevo memorablemente borrachos, te animo encarecidamente a que lo compartas en los comentarios. Tu historia puede ser la chispa que encienda la conversación, la anécdota que haga reír a alguien más. La verdad es que la línea entre la celebración moderada y el exceso absoluto puede ser increíblemente delgada, casi imperceptible. Y a veces la fuerza de la ocasión, la magia del momento, la energía de la compañía y la atmósfera envolvente nos empujan suavemente, o a veces con un empujón firme, a cruzarla sin siquiera darnos cuenta. Y cuando eso sucede, el resultado es, inevitablemente, una historia que contar. Una historia que quizás empieza con un brindis optimista y termina con alguien intentando bailar la conga con el árbol de Navidad, un símbolo perdurable de la locura festiva. Así que, para resumir, la idea de que Demet salgan de una fiesta de Año Nuevo en un estado de ebriedad pronunciado es una imagen poderosa, casi cinematográfica, que evoca una cascada de escenarios vívidos, a menudo cómicos y en ocasiones conmovedores. Es un
Reflejo de cómo las celebraciones, el alcohol y la desinhibición se combinan de manera casi alquímica para crear momentos que se graban en la memoria, momentos que pueden ser maravillosos, emocionantes y sí, a veces, francamente, embarazosos. Es una parte intrínseca de la experiencia humana, especialmente en noches tan cargadas de significado y emoción como la de Año Nuevo. Y eso, mis queridos espectadores, es todo por hoy. Ha sido un placer absoluto desgranar este tema tan fascinante con ustedes. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este pequeño viaje al mundo de las celebraciones y sus efectos secundarios, esas consecuencias que a veces son tan importantes como la celebración en sí misma. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes y me encantaría, de verdad, saber qué opinan. ¿Han vivido alguna experiencia similar? ¿Conocen a algún Demet en sus vidas que haya protagonizado una despedida de año memorablemente borrachos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, me fascina leer sus historias y me encanta que interactuemos, que construyamos esta comunidad juntos. Y si este vídeo les ha sacado una sonrisa, o les ha hecho pensar, o les ha recordado alguna anécdota personal, por favor, no duden en regalarme ese buen me gusta, ese pequeño gesto que me anima a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también disfrutan de estas reflexiones tan humanas, tan cercanas a la vida real. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometo que vendrán cosas igual de interesantes y divertidas. Nos vemos en la próxima. Chao.